Y bueno, antes de iniciar, yo no sé si estuvieron prestando atención a los cantos que estuvimos entonando, si prestaron atención por ahí un poco de lo que va el pasaje de esta mañana, pero creo y estoy convencido que hay algo que tiene que ver con las pruebas, que tiene que ver con las tempestades, que tiene que ver con los momentos difíciles de la vida que probablemente alguno o más de uno de los que están aquí está experimentando. Y antes de entrar de lleno a la palabra y a la enseñanza, quiero poner este ejemplo. Vamos a esperar a que termine de... Ahí está, perfecto. Antes de entrar de lleno a la palabra, quiero poner este ejemplo de cosas que acabamos de leer. ¿Qué pasaría si tú supieras que están atentando contra tu vida, que hay gente que se ha propuesto matarte y que no es uno, que son varios? Incluso como veíamos en la lectura, están ayunando y han hecho juramento hasta que no vean que estás muerto o que estás muerta. Eso es algo muy fuerte. O sea, yo no me puedo imaginar qué pasaría si yo me enterara que hay un grupo de personas que están esperando el momento oportuno para terminar con mi vida. Y probablemente no estamos metidos en nada que tuviera que ver con crimen o tenemos problemas de esa naturaleza con alguien, pero es probable que haya situaciones en tu vida, que haya problemas en tu vida que de alguna manera están atentando contra tu vida. Puede ser problemas de salud que tal vez directamente atentan contra tu vida, ¿no? Hay gente que de repente recibe noticias no muy gratas sobre situaciones de salud y que tal cual el mensaje del médico es, pues le queda tanto tiempo, señor, le queda tanto tiempo, señora. O necesitamos someternos a estos tratamientos, o necesitamos someternos a esta operación, y que tal cual de forma literal podría estar atentando contra tu vida. Pero probablemente hay otras situaciones que de repente parece como si lo que estuviera ocurriendo es que te estás quedando sin vida. Tal vez problemas familiares, problemas económicos, problemas en el trabajo, problemas con algún hijo o alguna hija, y que de repente es un poco agobiante. En la semana nosotros tuvimos inscripciones de reingreso para nuestros estudiantes de bachillerato, en donde generamos los nuevos horarios de clase para comenzar este próximo semestre. Y me tocó atender a un padre de familia que llegó sin cita, pero quería hablar conmigo. Y era una combinación de emociones entre agradecimiento, pero también mucha tristeza, porque me estaba diciendo que en este próximo semestre no puede inscribir a su hija con nosotros. Una chica que le ha ido bastante bien, que está por pasar a su segundo año de estudios, pero el Señor nos empieza a platicar con lágrimas en sus ojos que pues, ha estado pasando por un momento de problemas de salud muy graves, que lo han mermado económicamente, que trae un adeudo ya pendiente con la institución porque no ha podido cubrir colegiaturas, y pues que está en el punto que ha decidido que ahorita lo mejor es que no continúen los estudios de su hija. Y todo esto me lo platicaba con lágrimas en sus ojos. En donde yo trabajo, los alumnos pagan un seguro de colegiatura que en caso de fallecimiento del responsable de pago, todos sus estudios están cubiertos hasta que culmine no nada más el bachillerato, sino la universidad. Y una de las cosas que me decía el papá, imagínate, estamos hablando de un papá, de una señorita de 15 años y de una hija mayor que ya está en la universidad, decía, probablemente lo mejor que me pudiera ocurrir en este momento es que me muera, para garantizar al menos algo para mis hijas. Imagínate esa declaración de un señor que tiene una hija de 15 años. Entonces de repente estamos abrumados por situaciones que están pasando en nuestra vida. Y yo lo que te invito mientras meditamos en la palabra de hoy es que probablemente ahorita ya en este momento ya vienen a tu mente problemas que estés enfrentando en tu casa, problemas que están pasando en tu familia,
con seres cercanos y que tal vez te puedes sentir así, que allá afuera te están esperando para lo peor, pero con el favor de Dios y por medio de su palabra, el día de hoy vamos a explorar un tema que he titulado Cuidado y protección en medio del complot. Entonces te voy a invitar a que ahí donde estás, inclines tu rostro y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, yo no conozco la vida de todas las personas que están en este lugar, pero tú sí. Yo no puedo ver el corazón de las personas que están aquí, pero tú sí, Señor. Tú conoces cada una de nuestras cargas, de nuestros temores, de nuestros miedos, de las cosas que nos están agobiando, Señor, de los diferentes problemas que cada quien pudiera estar enfrentando. Y yo te pido que a la luz de tu palabra, con el ejemplo que vemos en Pablo, tú nos puedas hablar el día de hoy. Habla a través de tu palabra, Espíritu Santo. Habla a los corazones de cada persona que están aquí y también de los que tal vez más adelante verán este mensaje en una transmisión virtual. Y úsame en esta mañana, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de entrar a los versículos que hace un momento dimos lectura, yo quisiera recordarte un poco de lo que se enseñó el domingo pasado. Si echamos un vistazo al versículo 10, Pablo ya se estaba metiendo en problemas. Había ahí una discusión fuerte entre los que creían en la resurrección de los muertos y los que decían que no. Y en el versículo 10 dice, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos. Ahora imagínate eso, ¿eh? O sea, no nada más lo quieren matar, lo van a descuartizar ahí a Pablo. Teniendo temor de que Pablo fuese despedazado, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Y es importante tener muy en mente que el tribuno, y en este caso estamos hablando de un tribuno militar, era el jefe de un cuerpo de tropas de los antiguos romanos. Estamos hablando de que aquí está interviniendo una autoridad romana militar. Y más adelante en la lectura del día de hoy vamos a ver en el versículo 26 que se trataba del capitán Claudio Lisias. ¿Okay? Entonces está interviniendo un comandante, un capitán en jefe para salvaguardar la vida de un Pablo que quieren matar. Ahora este mensaje lo voy a estructurar en 3 partes que básicamente van a continuar en la estructura del mismo pasaje que vamos a leer. Y la primera parte tiene que ver justo con ese complot, es lo que ya leímos. En Hechos 23 del 12 al 22 vamos a ver qué está pasando con este complot para matar a Pablo. Entonces retomo la lectura, Hechos 23, 12 al 15 dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora, imagínate, varios de nosotros en algún momento hemos practicado el ayuno buscando la bendición de parte de Dios, ¿no? Y entonces combinas el ayuno con oración, hace una petición muy particular o viniendo con un ruego delante de Dios. Estas personas están haciendo un ayuno, pero con un propósito malvado, maléfico. Están procurando la muerte de Pablo y lo han declarado bajo juramento, que era una práctica habitual. Y continúa la lectura, dice, ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. No solo se lo han propuesto, no solo es un deseo, no solo es un anhelo verlo muerto, sino que ya también planearon. Ya están planeando cómo hacerlo a través del engaño. Oye, mándalo llamar
Acuérdate, están hablando con una de las autoridades, mándalo llamar y aquí lo vamos a estar esperando y van a preparar ahí el complot para poder matarle. Y si tú pusiste atención, no estamos hablando de una persona que le quiere hacer el mal, sino que dice que son 40 personas que se acercan además con los líderes religiosos, y los líderes religiosos no nos deja ver la escritura que están en contra de la petición. De hecho, lo van a avalar. Entonces estamos hablando de que al menos son 40 personas que están diciendo, vamos a matarlo. Y por eso un momento atrás te decía, ¿cuáles son esos problemas que pudiéramos estar enfrentando de manera individual, de manera familiar, de manera colectiva? Y sin ningún afán de hacer una doctrina y no llegar a un tema de más allá de una analogía, yo lo que te quisiera preguntar es, ¿con cuántos problemas estás lidiando? ¿Con un problema? ¿Con 2? ¿Con 5? ¿Con 10? ¿Con 40 problemas? ¿Te sientes así o te podrías sentir así de abrumado o abrumada como el pensar que hay 40 personas allá afuera dispuestos a hacerte daño? La Biblia de estudio del Diario Vivir dice, cuando la controversia de los saduceos y los fariseos llegó a su fin, que es lo que vieron el domingo pasado, los líderes religiosos volvieron a poner su atención en Pablo. Para ellos la política y la posición eran más importantes que Dios. Estaban listos para planificar otro homicidio, como lo hicieron con Jesús, pero como siempre, Dios tenía el control. Y eso es algo que estuvimos cantando el día de hoy. Sí, ahí está la tempestad. No sé cómo les ha ido de lluvias, pero en varias ciudades las tempestades han estado buenas. Hoy en la mañana me buscaba Ale, oye papá, ¿tú fuiste el que hizo eso? Y le digo, ¿qué pasó? No. Me dice, ¿tú lo hiciste? Le digo, ¿qué? Me dice, ven. Y salimos afuera de la casa y nosotros teníamos un papayo en frente de nuestra casa y ya está tirado el papayo. Yo ya lo había visto que estaba como que las raíces ya no había raíces, se estaba secando, y yo creo que la tempestad de ayer y anterior hizo lo suyo, ya se nos cayó el papayo. Gracias a Dios no cayó encima de ningún carro, si no nos hubiéramos metido en aprietos con algún vecino, pero ya el papayo ya se cayó. Y en medio de la tempestad, Dios está en control. En medio de los problemas, Dios está en control. En medio de estas 40 personas que quieren hacerle daño a Pablo, Dios está en control y lo vamos a ver claramente. Y el versículo 16 dice, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Ahora, primero que nada, solamente como claridad, celada también es una emboscada. Entonces se está preparando esta emboscada. Y aquí figura dos personas importantes. Aparece en primer lugar un centurión que Pablo llama. Y acuérdate que los centuriones tenían a su cargo una centuria que tal vez pensaríamos que son 100 soldados, pero parece, de acuerdo a los eruditos, que son aproximadamente 80 soldados a su cargo. Entonces está ahora Pablo hablando con otro líder, otro oficial romano, pero aquí interviene el sobrino de Pablo, que es descrito en varias ocasiones como un joven. Ahora, es la única ocasión en la escritura que nos van a platicar de la familia de Pablo. Nunca más vamos a escuchar de la familia de Pablo. Algunos especialistas piensan que es pues que Pablo fue repudiado en un inicio, cuando obviamente a raíz de la conversión, pero ahora que ha estado en prisión y que tiene la oportunidad de recibir visitas, pues por aquí figura el sobrino. Y dice que es un joven, y no necesariamente estamos hablando de alguien pequeño, de acuerdo a la palabra en el griego, podría ser un hombre entre 24 y 40 años, así que si tú estás en ese rango de edad, eres un jovenzuelo, ¿no? Somos unos jovenzuelos, bueno, no, yo ya no estoy en ese rango de edad, pero eres un jovenzuelo. Pero el punto aquí es que quiero que veas la cantidad de personas que van interviniendo para salvaguardar la vida de Pablo.
empezando con un joven de 24, 40 años, familiar, que escucha lo que está ocurriendo y lo primero que viene a decirles: Pablo, ojo, te quieren matar. Y como Pablo sabía que el sobrino no podría hacer mucho al respecto, pues entonces llama al centurión, dice: oye, centurión, necesito que me ayudes. Lleva a este joven, tiene un mensaje muy importante que darle al tribuno. Y acuérdate, el tribuno es el jefe. Y entonces en el versículo 18 dice: él entonces, hablando del centurión, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándole aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas. Y me adelanto ahí un poco y el verso 22 dice: entonces el tribuno despidió al joven. Pero ¿qué hubiera pasado si este joven, si este sobrino no hubiera intervenido? Probablemente el resto de la historia de Hechos no la tendríamos completa, o tal vez hubiera tenido que tomar otro giro, porque al final del día pues Dios iba a cumplir su propósito. Pero probablemente aquí hubiera terminado capítulo 23 y Pablo murió y seguimos con alguien más, ¿no? en la escritura de Hechos. Y algo que me encantó ver aquí es que la Biblia de estudio de Diario Vivir dice: cuando pensamos en los triunfos de la iglesia primitiva, a menudo pensamos en la labor de los apóstoles. Sin embargo, la iglesia hubiera muerto sin los héroes anónimos, hombres y mujeres que a través de un pequeño pero dedicado acto llevaron a la iglesia hacia adelante. Mira, yo nunca en mi vida había puesto atención al sobrino de Pablo. Nunca le había prestado y dado la importancia a un sobrino de Pablo que ni siquiera sabemos su nombre. Pero obviamente si habláramos de un Pedro, de un Pablo, de un Lucas, de un Marcos, de un Santiago, etcétera, pues todo el mundo lo ubicamos. Si nos echáramos un vistazo al Antiguo Testamento, híjole, hablábamos de otros hombres como un Moisés, un Elías, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un desconocido que solamente sabemos que era un joven sobrino de Pablo y que gracias a algo que ocurrió en su vida decide ir a dar un mensaje sumamente importante. Entonces mi primera invitación acá es que no menosprecies tu posición, ni si tienes o no un renombre, o si te conocen o no te conocen, porque si hay algo que Dios puede hacer en tu vida para beneficio y bendición de otros más, lo va a hacer, pero simplemente se requiere una disposición, estar dispuesto y decir: sí, Señor, pues lo que tú quieras. Y probablemente nadie se va a enterar que fuiste tú, pero pudiste haber sido de gran bendición. No menosprecies. Hay veces que la gente dice: es que yo como quisiera subirme al púlpito a enseñar, porque ese es un espacio muy visible, que déjame hacer un paréntesis, también tiene su doble filo el estar acá, porque de repente los que estamos acá nos ponen en una posición que no merecemos. Pero no es necesario figurar en un espacio y decir: ah, claro, es que Miguel Campos fue el responsable de hacer esto. Esta persona ni la conocemos, no sabemos su nombre, y tuvo un impacto impresionante en la vida de Pablo y en la vida de nosotros como iglesia de Cristo. Ese es el complot que se está tramando para Pablo. Y entonces, en la siguiente porción de la escritura vemos que lo van a trasladar. El tribuno hace caso y el tribuno actúa. Y en el verso 23 y 24 dice: y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Ahora quiero que te imagines esto. Probablemente te ha tocado ir en carretera o principalmente en alguna carretera o en alguna avenida, y de repente ves pasar patrullas y patrullas y patrullas y patrullas o vehículos militares y dices: ¿qué está pasando? ¿No?
Y especialmente cuando se ve que están escoltando a alguien, ¿no? Que por ahí se ve algún otro vehículo no necesariamente militar y dices, ¿qué se me hace que aquí o llevan a alguien muy importante, bueno o malo, pero a alguien lo están escoltando? Y es muy impresionante cuando ves, especialmente porque ves a las patrullas que empiezan a frenar los tráficos y empiezan a frenar los cruces vehiculares para dejar que todo el convoy pase. Ahora obviamente estamos hablando de la antigüedad, pero imagínate esto, si tú haces la suma, la indicación es que están mandando a 470 soldados a trasladar a un hombre. ¿Puedes imaginar cómo se vería eso? O sea, un convoy de 200 soldados romanos a pie, 70 jinetes en sus caballos y aparte otros 200 con sus lanzas. ¿Puedes imaginar lo que significaría? Y por ahí un Pablo entre ellos va a ir caminando. Y yo lo que logro ver aquí, y por eso decía, no voy a hacer un tema doctrinal de esto, estoy haciendo una analogía, es, ¿sabes qué? Probablemente te sientes abrumado por esos problemas. Probablemente se escucha como mucho 40 hombres, pero ¿sabes qué es la respuesta de Dios? Pues yo puedo más que ellos. Porque, te van a mandar 40, pues yo te voy a proteger con 470. Porque yo soy tu protector y porque yo, Dios, te he hecho varias promesas a ti, Pablo, y tú tienes que permanecer con vida. Esto no se tiene que terminar aquí. Se siente muchísimo 40, ahora échale 470, no hombre, pues que le echen el montón si quieren, pero contra 470 no van a poder. Y necesitamos a veces recordar esas, y lo cantábamos también hace un momento, tú, Señor, eres mi fortaleza, tú eres mi Salvador, tú eres mi roca eterna. Y hay veces que en medio de la dificultad se nos olvidan esas cosas, porque sí, te sientes abrumado, 40 personas ahí esperándote afuera no es cualquier cosa. Pero Dios te manda, incluso aquí manda a gente que ni siquiera es creyente. Eso para mí me impresiona todavía más, porque Dios va a usar a quien Él quiera usar. Y entonces la lectura dice, y llamando, decíamos, ¿no? Llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y para que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Y aquí aparece un lugar y otra persona. En primer lugar está Cesarea, que en este momento era el cuartel general romano de la región. Es decir, ahí es donde estaba la sede del gobernador romano de Samaria y de Judea. Y Antonio Félix fue el gobernador de Judea entre los años 52 y 60 después de Cristo. Un jefe militar, el tribuno, ante lo que está ocurriendo, y acuérdate, mucho detrás de las decisiones de estos jefes militares o políticos es para evitarse broncas mayores con la gente. Eso lo vimos también cuando a Jesús lo llevan de un juicio para otro juicio y para otro juicio. Todo el mundo tratándose de pasar la pelota, pero el chiste era evitar un problema político con la gente. Y aquí están ahora trasladando a un Pablo de donde se encuentran a llegar hasta Cesarea, donde va a estar esta máxima autoridad. Y simplemente para ubicarte ahí en el mapa, el punto rojo que aparece del lado izquierdo es Cesarea. Van a tener que cruzar desde Judea hasta Samaria y un poco más adelante. Este trayecto es el de Jerusalén hasta Cesarea y son unos 96 kilómetros de distancia que en este tiempo le requeriría 2 días de viaje. Entonces va a ir siendo escoltado 2 días de traslado hasta llegar a este punto. Y no solo eso, le manda una carta. Y entonces el verso 25 dice, escribí una carta en estos términos, Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa
habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa porque le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Muy parecido a lo que pasó con el Señor Jesucristo. La lectura continúa, verso 30, pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Nos manda la carta. Y me brinco unos versículos, me brinco el 31, el 32 y el 33 dice, cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Y entonces ahora Pablo está siendo resguardado en este pretorio que anteriormente había sido el palacio de Herodes, pero que ahora era el centro de operaciones del gobernador romano en este lugar. Entonces está siendo nuevamente resguardado, así como ocurrió en los primeros versículos del 23, y lo están salvaguardando. Dios ocupando a máximas autoridades romanas para salvaguardar a uno de sus siervos, de los judíos que querían matarle. Entonces entramos a la siguiente parte, este pasaje del cual no dimos lectura, Hechos 24, porque viene un juicio ante el gobernador Félix. Y doy lectura a partir del versículo 1, dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Acuérdate, está siendo resguardado y dijo, pues yo no voy a hacer nada hasta que no vengan aquí los que te están acusando. Y dice que pasa 5 días, porque acuérdate que al menos tomó 2 días para el traslado. Entonces Pablo ya llegó. Ahora los judíos en la otra ciudad están diciendo, y ahora Pablo, alguien ya les dio el pitazo, pues ¿qué crees? Se lo llevaron a Cesarea, pues vamos para allá. Y otra vez aquí ves cómo, aún a pesar de la distancia, los que están confabulando el matar a Pablo están tan convencidos de que es algo que quieren hacer, que dicen, vamos a buscarlo y vamos a acusarlo. Y aquí figuran varias personas. Está Ananías, que fue sacerdote entre los años 47 y 59 después de Cristo, era conocido por su crueldad, su violencia. También aparecen varios ancianos y la razón es porque el Sanedrín estaba conformado por 71 ancianos, entonces es muy probable que estos ancianos que están aquí sean parte del Sanedrín, por eso era importante resaltar que estamos hablando no nada más de un grupo de judíos, sino también de líderes religiosos. Y aparte aparece un hombre llamado Tértulo. Y una de las cosas interesantes sobre este orador es que este tipo de oradores estaban entrenados en una retórica judicial, se volvían una especie de abogados. Entonces va a ser el que va a estar como representando a los demás y por eso viene a dar un mensaje importante. Y mientras leemos el discurso de Tértulo, vas a ver cómo, y no voy a ofender aquí a los abogados que tengo presentes, pero cómo los abogados que se codean entre los ámbitos políticos, como un buen abogado en ese aspecto, pues va a hacerle una barba primero al gobernador Félix, lo va a tratar de aludar y después ya va a entrar a detalle de por qué están ahí. Y en el verso 2 dice, cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero para no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Entonces ahí todas las flores del mundo, toda la barba. Algunos estudiosos dicen que, pues en efecto, este Félix
hizo algunos logros importantes en algún momento. Por ejemplo, dice, durante 6 años Félix eliminó varias bandas de ladrones, frustró los propósitos de asesinos, aplastó un movimiento dirigido por un egipcio, pero después ya tenemos un historial no favorable de Félix y por eso lo van a destituir de su cargo. Pero entonces hacen referencia a algunas cosas buenas, o sea, vienen a echarle flores, pero ese no era el propósito. El versículo 5 dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Y los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Esos 40 judíos por ahí andan también de metiches, diciendo sí, lo que dice Tértulo es correcto, por eso estamos acá. Y aquí vemos 2 principales acusaciones que le hacen a Pablo. Y es muy importante considerarlas porque eran muy graves ante la comunidad de los romanos. La primera acusación fuerte que le hacen a Pablo es que está promoviendo disensiones en el imperio y esta era una traición contra el César. Él según ellos, estaba promoviendo esto, estas divisiones ahí entre la gente. Y la segunda es que lo estaban tachando de ser el líder de una secta religiosa, los nazarenos, obviamente haciendo referencia a Jesús de Nazaret. Sin la aprobación romana era contraria a la ley. Si los romanos no decían, está bien pertenecer a esta secta, estaba equivocado. Y esas son las 2 principales acusaciones. Pero a mí me llama la atención que al menos en la Escritura no vemos que el gobernador Félix le preste tanta atención a lo que dice Tértulo, aún siendo este orador experto, sino que inmediatamente después le pasa la palabra a Pablo en su defensa. Y ve lo que dice Pablo, versículo 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Está diciendo, a ver, yo no estaba haciendo alborotos. Versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En un momento más voy a regresar a esta parte. Versículo 17. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos, hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Y algo que a mí me impresiona siempre, todo el tiempo de Pablo, es que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, encuentra el momento oportuno para dejar bien claro en quién cree, en quién está su confianza y quién es él con respecto a Dios y su palabra. Y entre esas cosas, en esta defensa, Pablo no empieza a hablar mal de los judíos o los líderes religiosos como a veces podríamos hacerle para tratar de salir bien librado, ¿no? Ante unas acusaciones,
sino lo que él se concentra es decir, mira, eso es lo que yo creo. Dice, sí, yo soy parte del camino. Yo soy parte de ese camino. ¿Se acuerdan? Hace algunas predicaciones atrás a mí me tocó compartir de lleno sobre el tema del camino. Dice, yo soy parte del camino. También dice, confieso que creo en las Escrituras, creo en la ley y los profetas. Y además declara tener esperanza en Dios y en la resurrección de los muertos. Acuérdense que ese fue el tema principal del alboroto al inicio del capítulo 23. Y no solo eso, sino que dice que él siempre procura tener una conciencia, no nada más sin ofender a Dios, sino a los demás. Entonces dice, no entiendo por qué tanto me están acusando de esto. Ese es un punto importante para mí. Yo quiero estar bien delante de Dios y delante de los demás. No estoy aquí para causar problemas. Mira, déjame hacerle un poquito de zoom a cada uno de estos 4 puntos. El primero, que tiene que ver con ser parte del camino. El creyente del Nuevo Testamento veía la salvación en Cristo no solo como una experiencia para recibir, sino también como un camino para andar en fe y comunicación con Jesucristo. Porque nosotros sabemos de que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Segunda cosa, la fe de Pablo en las Escrituras como infalibles y dignas de confianza en todos los aspectos contrasta con muchos maestros religiosos que afirman que creen solo una parte de lo escrito en la ley y los profetas. Pablo manifestaba su confianza en la totalidad de las Escrituras. Y obviamente pues no podía hablar del Nuevo Testamento, todavía no estaba, sino que hacía referencia a la ley y los profetas. Y hoy día vemos muy a menudo, dices, bueno, es que de todo esto sí, pero esto no. O esto sí y todo esto no. Pues, o sea, es que ¿cómo ponemos un criterio para decir qué pasaje de la Escritura sí vamos a creer y cuál no? Tercer punto, la Biblia enseña que habrá una resurrección de los muertos, tanto justos como injustos. Los justos serán resucitados para vivir eternamente, perdón, mientras que los injustos resucitarán para ser juzgados por Dios. Entonces dice Pablo, yo también creo en esto. Si aquí me voy a morir, yo creo en la resurrección de los muertos. Y el cuarto punto que hace referencia Pablo dice, cuando se corrompe la conciencia, sufren daños de consideración la fe, la vida de oración, la comunión con Dios y las buenas obras. Si se rechaza la buena conciencia, resultará en el naufragio de la fe. Entonces yo también me apego a la conciencia, estar bien delante de Dios y estar bien delante de los hombres. Y mira lo que sucede con Félix, verso 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, ¿sí? Sabía de qué está hablando Pablo, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Es una especie de una libertad condicional, ¿no? Va a tener acceso a las visitas. Versículo 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora me voy a adelantar un poquito porque quiero que veas lo que dice el verso 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Es decir, la Escritura nos deja ver que el gobernador Félix no llamaba a Pablo para conocer más de la Escritura, sino que como que quería ver la oportunidad de que pues Pablo dijera, oye, pues ¿cómo nos arreglamos? ¿Ya cómo? Y caer en el soborno, ¿no?
Y como no sé si te ha pasado, de seguro sí, cuando te para un oficial y te empieza a echar ahí un choro mareador y te empieza a decir, oiga, joven, es que mire, sí se dio cuenta, y te empieza a echar todo un verbo para que pues tú digas, pues ya oficial, pues cómo nos arreglamos, ¿no? Y es casi siempre el juego es a ver quién se cansa primero, ¿no? El juego es, pues póngame mi multa, no, pues es que mire, que no sé qué. Pues sí, ya admito mi falta, póngame mi multa ya para que me pueda ir. No, pero es como ese juego, aquí parece ese juego. Pero cuando Pablo aborda estos temas, yo no sé si Pablo se dio cuenta de que el gobernador Félix no estaba ahí para preguntarle más. Dijo, ok, muy bien, pues vamos a jugar y déjame hablarte de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Y ahí Félix dice, no, a ver, espérate tantito, ¿qué se me hace que yo te llamo después? Es lo que está terminado la escritura. Ahí te llamo, Pablo, ahí después te llamo. Porque aquí Pablo aborda 3 puntos fundamentales de nuestra fe. Pablo va a hablar de la justicia, que es esa condición que Dios va a aceptar, se va a aceptar delante de Dios. Delante de Dios nos tenemos que presentar justos, pero no por tus propios esfuerzos, ni tus propios méritos, ni tus obras. Pero Dios espera que te presentes justo delante de Él. Justicia. También habla del dominio propio, que tiene que ver con el control de deseos y de pasiones. Y está hablando con una autoridad romana que lo debe tener absolutamente todo. Y además le está hablando del juicio venidero, donde va a haber condenación. Donde va a haber condenación y muerte eterna para los injustos, y va a haber salvación y vida eterna para los que han sido justificados. Y entonces ahí es el gobernador Félix dice, no, a ver, espérate, mejor cambiamos de tema. Porque dice la Biblia de Estudio de Diario Vivir, las palabras de Pablo fueron interesantes hasta que enfocaron el tema de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Y esto tiene que ver con un pasaje que Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 8, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, y dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, hablando del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio, las mismas 3 cosas, al pecado, la justicia y al juicio. ¿Por qué? Porque la salvación de toda persona depende de la fiel proclamación de estas solemnes verdades: pecado, justicia y juicio, con las que el Espíritu Santo convence de culpa al pecador. Y por eso aquí el gobernador Félix dice, no, a ver, vea, yo ahí no le voy a entrar, a mí no me interesa ahorita platicar de esto. Porque el Espíritu Santo, la obra de esta persuasión, de este convencimiento, abarca estas 3 cosas. No vamos a entrar a los pasajes, a todos los versículos que hablan de ello, pero yo creo que tú conoces muy bien de esto, solo quiero hacer el énfasis. La primera es que debe haber un convencimiento de pecado. Debe haber un convencimiento de esa culpa, esa incredulidad que va a despertar entonces la conciencia, respecto al pecado y a la necesidad del perdón. Hay mucha gente que no viene a un lugar como este o no se acerca a Dios porque dice que no lo necesita, porque está bien como está, porque así es su manera de vivir, se acabó. Hasta que no venga esta conciencia primero de que tiene una necesidad de ser perdonado, nada puede ocurrir. Pero esa es una labor también del Espíritu Santo y lo sabemos muy bien. Tiene que ver este convencimiento de pecado. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, hay un convencimiento en torno a la justicia, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el resucitado, que Él es el Señor de todos, que Él es el justo y que gracias a su justicia nosotros podemos ser justos. Famosa doctrina de la justificación, ¿no? No por tus obras, no por tus méritos, sino porque Él pagó todo ese precio por ti y por mí. Pero acuérdate, muchos levantan la bandera de, es que no se supone que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también Dios es justicia.
Dios es cordero, pero también Dios es león. Ese es uno de los errores que cometemos muchos de los padres de repente. Quieres ser todo amoroso, pero híjole, no, la disciplina no, porque no los quiero traumar como en generaciones anteriores por la chancla y bla, 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 ¿no? Y dejan a un lado la disciplina, dejan a un lado la justicia y pues estamos creando un desbalance impresionante en generaciones. Y la tercera cosa tiene que ver con el juicio. Saber que primero que nada Jesús derrotó a Satanás en la cruz. Ahí ya hubo un juicio adelantado de Satanás derrotado en la cruz, pero además el juicio venidero que viene para todos. Entonces el pecado ya fue vencido gracias a Jesús. Ahí está involucrándose el juicio. Y estos son los temas que el gobernador Félix decía, no, yo no quiero. A mí no me platiques eso. Pero yo conecto estos tres puntos también con el tema de los problemas. Hay veces que en medio de la tempestad, hay veces que en medio de los problemas, de las dificultades, podríamos voltear y decir, ay sí, mugroso Satanás, me quieres ver derrotado, me quieres traer estos problemas a mi vida. Y hay veces que sí pueden ser pruebas, pero hay otras cosas que tienen que estar relacionadas con tema de pecado. Hay problemas que a veces enfrentamos que es una consecuencia directita de nuestras decisiones, de nuestras acciones pecaminosas. Y que lo que tenemos que hacer es pues, reconocer esa falta que está ocurriendo, venir delante de Dios, pedir perdón y pedir que entonces su justicia obre también y que nos ayude. Pero no todo nada más puede ser tratar de estar responsabilizando a los demás, incluyendo a Satanás. Hay muchas cosas que tendríamos que voltear a ver y decir, ¿qué de esto que me está ocurriendo tiene que ver con mi propio pecado? Y entonces venir delante de Dios también. Porque yo creo que es donde el gobernador Félix no le quiso entrar. La conversación estaba muy interesante. Su esposa era judía, su esposa conocía de esto, o conocía al menos de la ley y los profetas. Pero yo creo que había cosas que él decía, no, yo no le voy a entrar ahí. Yo no voy a tomar en cuenta temas que tienen que ver con justicia, con dominio propio. Eso a mí no me interesa. Porque acuérdate que él lo que estaba tratando era ver cómo sobornaba a Pablo. Ahora, para cerrar, si pensamos nuevamente en esos problemas, en esa tempestad, en esas dificultades que estamos enfrentando, no te olvides del cuidado y protección de parte de Dios. En medio de ese complot, en medio de esas emboscadas que se estaban preparando para Pablo, Dios estaba salvaguardándolo. Y mira, solo te quiero hacer este comparativo. Este complot organizado por hombres incluyó a más de 40 judíos. Estaba por ahí un sacerdote, el sumo sacerdote Ananías, algunos ancianos y el orador Tértulo, ¿no? Ahí como abogado. Pero en el cuidado y protección que vino de parte de Dios, estuvo el sobrino de Pablo, que se describe como un joven, uno de los centuriones, el tribuno de Claudio Lisias, luego aparecen otros 2 centuriones que también intervienen, 470 soldados e inclusive el gobernador Antonio Félix. Y Dios ocupó a todas estas personas para proteger y cumplir un propósito que todavía no concluye en la historia de Hechos con Pablo. No nada más para bendición de Pablo, sino para bendición de la iglesia. Y eso nos incluye a nosotros. Y yo estoy segurísimo que en medio de toda esa situación, Pablo no bajó la guardia porque él tenía muy clara la promesa que Dios le había hecho. Y podríamos regresar desde el momento de su conversión y los primeros momentos de él ya convertido, pero si echamos un vistazo solamente a Hechos 23:11, que también se estudió la semana pasada, en medio de todo ese conflicto que había, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que
que testifiques en Roma. Y Pablo todavía no llega a Roma. Todavía le falta un largo viaje para llegar a Roma. Pero Pablo tenía muy claro esto. Si esto es algo que Dios le dijo, pues él no se podía morir en Jerusalén, ni se podía morir todavía en Cesarea. Y Dios tuvo que emplear a tantísima gente para guardarlo, porque esa historia de Pablo todavía va a continuar. Señor, en esta hora venimos delante de ti derramando nuestras almas, confiando en que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro Salvador, que confiamos en tu gracia, Señor. Y que tal vez, aunque en este momento lo único que logramos ver, esas personas, esos problemas que se están preparando en nuestra contra, queremos confiar en tus promesas, queremos depositar toda nuestra confianza y mantener nuestra esperanza puesta en ti, Señor, de que tú nos vas a librar de estos problemas, estas angustias, estas tempestades, Señor, porque tú eres mucho más poderoso que cualquier circunstancia. Te pido, Señor, por cada una de las personas que están en este lugar, sea cual sea su dificultad, sea cual sea la tempestad que están enfrentando, que puedan abrazarse de ti, confiar en ti, Señor, y seguir hacia adelante abrazando esas promesas que tú tienes para nosotros. Te lo pido y agradezco en el nombre de Cristo Jesús, y todos dicen amén. Que Dios les bendiga.